Hola, hola. Hoy voy a hablarte sobre la importancia del deporte, de poder entender qué significa el deporte, cuáles son los beneficios que podemos tener de él y cómo podemos entender todo esto un poquito mejor. Más que nada porque muchísima gente entiende de que hacer deporte debemos de ser todos deportistas y aquí todo el mundo tiene que competir y, en fin, no es esa la idea. No es esa la idea porque al fin y al cabo todos tenemos un cuerpo, cada uno tiene el suyo y cada uno lo tiene que trabajar desde su lado. La importancia de la que te quiero hablar, la importancia de la que quiero hablar hoy sobre el deporte, es poder entender un poquito mejor sobre cómo funciona el cuerpo, cómo funcionamos nosotros, cómo poder modificar pequeñas cositas en el cuerpo, en el vuestro, en el cada uno, porque al fin y al cabo cada uno lo tiene que trabajar a su manera, dependiendo de tu trabajo, tu actividad, tu economía, pues muchísimas cosas. Hacer deporte no significa ir a un gimnasio ni contratar un entrenador, sino simplemente a veces encontrar lo que a ti te hace bien, lo que te gusta, lo que te mueve, compensar muchas veces, ¿verdad? Porque si tengo un trabajo en una oficina, pues me vendría bien pues mover un poco el cuerpo. Ahora, si tengo un trabajo un poco más activo, mecánico, no lo sé, técnicos que tienen que subir antenas, escaleras, hacer esfuerzos, entonces es distinto. Em, Debemos entender de que la actividad física que tenemos durante el día, sea en trabajo o, o, o en tu casa o en el lugar donde estés teniendo esa actividad, pues cuenta mucho para poder hacer la actividad física que tengas que hacer. Las posturas que tenemos con nuestro cuerpo hablan ya de por sí sola. De hecho, también puedes entender de que cada emoción tiene un cuerpo. No es lo mismo un cuerpo cuando está feliz a un cuerpo cuando está triste. Eh, Son distintos posturas corporales que el cuerpo tiene. Entonces, aquí lo importante es conocerse a sí mismo. Vuelvo otra vez al mi cuerpo, mi templo. Vuelvo otra vez al conócete a ti mismo. Vuelvo al trabaja contigo. Entonces, si soy una persona que tengo un trabajo pues sedentario, debo, debo y es imprescindible que mires tu postura corporal cuando estés trabajando. Porque al fin y al cabo estas 8 horas trabajando en general. Y si es un trabajo sedentario, pues tarde o temprano te pasará factura. Entonces, para que eso no ocurra, o para que eso no ocurra de esa manera, tienes que corregir tu postura. Y no solamente corregir tu postura, sino hacer un trabajo que tenga que ver con una actividad deportiva que te ayude a eso. Dicho de otra manera, si tengo un trabajo en el que estoy sentado 8 horas, lo primero es corregir mi postura y tener una buena postura en el momento de trabajar. Búscala, cada uno tendrá que buscar las posturas en donde pueden, no las posturas, sino más bien qué asiento, qué silla, qué mmm, movimientos hago yo durante el día, durante esas 8 horas o 10 horas, para llegar a esas posturas, ¿verdad? Entonces, si tengo un trabajo sedentario, lo suyo sería que cuando lo termine o antes de llegar a ese trabajo pueda tener una actividad física que me movilice un poco más. Y digo antes porque ya hay muchísimos estudios en donde se
se valoriza y se ha estudiado que hacer deporte antes de ir a trabajar ayuda mucho. Entonces, hacer algo de deporte antes de ir a trabajar no significa de que me tengo que ir al gimnasio 1 hora y media, me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana. En fin, sí que es verdad que tengo que trabajar por levantarme un poquito antes de ir a trabajar, por lo menos 1 hora y media. Para muchos será un pequeño esfuerzo en un principio. Sin embargo, no hace falta tirarte 1 hora en el gimnasio para todo esto. Hay muchísimas actividades que puedes tomar simplemente para una actividad que sea movilizadora antes de llegar a un trabajo sedentario. Por poner un ejemplo, si tengo un trabajo sedentario en el que tengo que entrar a las 8 de la mañana, pues levantarme un poco más temprano, correr 20 minutos, no hace falta tampoco, ni siquiera todos los días de la semana. A veces con correr 2 o 3 veces a la semana, pues ayuda un poco, y los fines de semana, pues en lugar de entender que tengo que descansar de una manera sedentaria, pues dedicarle un poquito más, a veces al cuerpo, 1 hora, 1 hora y media, en el fin de semana. No hace falta que sea 1 hora o 1 hora y media durante el día, sino media hora un día, media hora otro día, 40 minutos un día, 40 minutos otro día. Y cuando me refiero a una actividad física un poquito más movilizadora, tampoco significa de que tenga que ir a correr indefectiblemente, sino, por ejemplo, poder saltar con comba. Es difícil, yo sé que al principio pues cuesta un poco hasta que vas cogiendo el ritmo. Uno va tomando ese ritmo para poder ir movilizando el cuerpo. Al principio siempre cuesta, todos cuestan, todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo no está acostumbrado a eso. En la medida en la que va tomando ritmo, al final pues vas encontrando el ritmo que necesita tu cuerpo. No todo será correr, porque al final y al cabo ni todo será saltar en comba, porque también tengo que tener muchísimas cosas en cuenta, ¿ok? Tienen que ver con el peso, con el tiempo que llevo sin hacer nada, con qué tipo de trabajo tengo, ¿vale? Hay muchísima gente que tiene dolores en las rodillas o dolores en los tobillos. Si tengo un poco de sobrepeso, tampoco es bueno salir directamente a correr 15 minutos. En un principio, pues salir a correr 5 minutos, o correr unos metros, caminar, correr unos metros, caminar, y así poco a poco voy a ir ganándole, voy a ir ganando algo de tono muscular, algo de fuerza muscular para poder ir movilizando todo lo que tengo que movilizar. Al fin y al cabo, siempre en el cuerpo estamos movilizando una cadena muscular, no es un músculo. No es que yo al correr solamente hago piernas, sino que al correr pues tengo que mover toda una cadena muscular, ¿ok? Muevo desde los hombros hasta el tobillo. Entonces, poco a poco es ir buscando esa actividad que cada uno necesita. No es fácil, por supuesto, y como ya os he dicho al comienzo, siempre, siempre cuesta. ¿Por qué es importante todo esto? Porque al fin y al cabo, para poder llegar a tener una vida un poco más saludable cuando ya tenemos una determinada edad, una cierta edad, es indispensable por muchísimas razones, entre ellas salud, anticuerpos, ¿verdad? Las enfermedades, lo que nos cubre a nosotros en el cuerpo humano de las enfermedades son los anticuerpos. Y está más que probado que por muchísimos ya estudios, que tanto los ayunos como los ayunos intermitentes ayudan muchísimo, muchísimo a que el cuerpo pueda regenerar buenas células. Entonces, lo más importante que necesitamos para nuestro cuerpo es una actividad física más o menos constante, quiero decir más o menos constante, de entre 2, 3 veces a la semana, y mucha agua, porque esa es uno de los fundamentos que tenemos en nuestro cuerpo. Somos un 60, 65, 70% agua. Entonces, para nosotros es importantísima el agua.
tener que beber mucho más de lo que a veces hasta podemos. Nos tenemos que obligar a beber agua. Beber agua es fundamental todo el tiempo. Entonces, mínimo 2 litros, por lo menos 2 litros de agua al día. De esa manera, nuestros riñones van a tener el suficiente líquido para poder drenar todas las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo. En España al menos, en Argentina me imagino que habrá otro porcentaje, no lo sé, pero en España el 50% de la población tiene sobrepeso. Y no tiene sobrepeso solamente por comer indiscriminadamente, por comer sin importarle el mañana, sino que también es porque hay muchísimo sedentarismo. Y aquí vamos metiéndole un montón de cositas entre las que podemos otra vez integrar muchísimos conocimientos, ¿verdad? Porque eh, todo lo que tenga que ver con nuevo orden mundial, con envenenamiento, con enfermedades, con cómo está cambiando el mundo, pues muchísimas de todas estas cosas también tienen que ver con el nutrir. Entonces, tener una actividad física hace que nuestro cuerpo se esté movilizando todo el tiempo, lo cual nos lleva a que en muchísimas ocasiones nuestro campo mental pueda bajar todo eso, ¿verdad? Que no esté todo el tiempo en la cabeza, no necesitamos estar mirando televisión todo el tiempo ni jugando a la PlayStation. Hay muchísimos hogares donde hay hasta 2 PlayStations, entonces debemos movilizar, debemos dar ese ejemplo digo porque hay muchísimas personas que tienen hijos y los hijos siguen los ejemplos, no siguen solamente las órdenes que cada uno de los padres quiere darle. Y no siempre los padres aciertan con lo que los hijos realmente les gusta o quieren. Entonces, la importancia de poder hacer algo de deporte, vuelvo a lo mismo, no significa de que por hacer algo de deporte yo tenga que ser deportista, ni que vaya a querer competir, ¿ok? Sino simplemente movilizar mi cuerpo, encontrar esa pequeña rutina para que poco a poco el cuerpo vaya perdiendo esos sobrepesos, vaya modificando estructuras en el cuerpo que tenemos afianzadas durante muchísimos años. Perdón. No es fácil, no es fácil para muchos cuerpos que han estado en sedentarismo durante tantos años y ahora de repente se nos da por querer moverlos. Entonces, tener en cuenta que poco a poco nuestro cuerpo tiene que ir cambiando esas estructuras. Poco a poco tenemos que ir dándole esa movilidad a los cuerpos para poder cambiarlos, porque al fin y al cabo muchas dolencias y muchísimas cosas que nos ocurren a lo largo de la vida tienen que ver con con una poca movilidad a veces, ¿verdad? O sea, yo utilizo mucho la palabra integración porque al final se trata de integrar todos estos conocimientos. Sin embargo, ahora mismo estoy tratando el tema de la movilidad en el cuerpo, el deporte, el cómo poder llegar a todo esto. Entonces, una persona que tiene un trabajo que tiene una cierta movilidad, si yo lo llevo después de 8 horas de un trabajo, de estar cargando cajas o de estar cargando pesos en supermercados, por ejemplo, me lo llevo y lo pongo a trabajar durante 1 hora corriendo, pues como comprenderemos estará hecho polvo y al final casi padecerá de un sobreentrenamiento. Lo importante aquí es poder encontrar qué actividades, qué tipo de, qué tipo de deportes, qué tipo de actividad física yo puedo utilizar. Dicho esto, el deporte, perdón, el pilates, aunque no sea considerado un deporte, es una actividad física que puede ser pues lo suficientemente importante como para poder movilizar el cuerpo y empezar también teniendo en cuenta las edades, ¿ok? No es lo mismo movilizar a una persona de 20 años que movilizar a una persona de 60 años.
Entonces, nuestra edad es importante. ¿Por qué? Pues porque en determinadas etapas de la edad del cuerpo humano, nuestro cuerpo no genera las mismas vitaminas o no se recupera de la misma manera, entonces no procesamos los alimentos de la misma manera, entonces es importante que tengamos en cuenta absolutamente todo esto. Básicamente porque todo esto es lo que nos ayudará a poder encontrar y a poder sentirnos cómodos con esta actividad física. ¿El caminar es una actividad física? Sí, pero no es suficiente. No es suficiente. El caminar es muy bueno y puedes caminar horas si quieres. Sin embargo, hay que tener una actividad física, aunque sea 2 o 3 veces por semana, 15 minutos, media hora que le puedas dedicar a tu cuerpo para que se pueda sentir un poco más ágil, poder estar preparado para lo que venga, para lo que sea, ya sea para correr un bus. Es que de verdad, hoy por hoy, hay muchísimas personas a las que les cuesta levantar hasta poco peso. Sin embargo, cuando vamos al supermercado muchas veces cogemos mucho peso. Y al fin y al final vamos encontrando y compensando posturas en el cuerpo justamente por no fortalecer determinadas partes del cuerpo humano. Dicho esto, quiero aclarar que soy entrenador y nutricionista para el alto rendimiento, coach nutricional y coach deportivo. Entonces, me he encontrado en muchísimas ocasiones que hay trabajos que te generan determinadas posturas que no son saludables. Y entonces, todo esto tiene que ir cambiando poco a poco. Es una manera de poder contribuir también a nuestro cambio en el mundo. Es una manera de poder mejorar tu cuerpo para poder estar un poco más preparado para todo lo que va a venir. Hoy por hoy se han hecho algunos estudios en España, sobre todo. Bueno, yo vivo en España ahora mismo. En España ahora mismo Galicia es una de las comunidades donde más ancianos han llegado al centenario, que han vivido 100 años. Es una de las ciudades del mundo donde más personas de 100 años se encuentran. Entonces, hay una combinación de elementos que tienen que ver para poder llegar a esa edad relativamente sanos, que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con algo de ejercicio y a su vez todo eso junto hace que podamos llegar hasta eso. Entonces, ¿es importante el deporte? Sí. Lo que no es importante es que sea un deporte de competición, que vayas a competir a nivel deportivo. No hace falta eso. Lo que tenemos que tener es una conciencia de lo que es el deporte, una conciencia de hacer un mínimo de deporte y de tener coherencia con todo esto, ¿verdad? Porque yo también veo muchas veces a muchísimos ciclistas, no me quiero meter con nadie, ¿verdad? Pero simplemente veo ejemplos, ¿sí? Veo muchísimos ciclistas que salen a andar y se dan una paliza el domingo tremenda, pero aún así, sin embargo, tienen un sobrepeso increíble, ya sea a nivel estomacal, ¿vale? O que sean más bien gorditos, espero no ofender a nadie. Sin embargo, es una verdad que hay muchísima gente que intenta hacer determinados deportes sin tener en cuenta todo lo que conlleva eso, ¿verdad? O sea, no tiene ningún sentido que yo me mate un domingo a hacer 50 kilómetros en bicicleta y luego durante la semana me esté zampando pues, todo lo que pueda para compensar todo eso. No tiene ningún sentido. Al fin y al cabo, las rodillas y los pies, las piernas, los tobillos son los que nos sostienen. Cuanto más peso tengo, más tienen que soportar. Los impactos son todavía pues mucho peores. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que tener es conciencia de lo que estamos haciendo. Si yo estoy haciendo un deporte, si estoy queriendo ser, aunque sea medianamente bueno en el deporte que estoy haciendo, sea correr, bicicleta, saltar, fútbol, handball, el que quieras,
tengo que ser consciente de que mi cuerpo lo estoy movilizando de una manera y lo estoy nutriendo de otra. Entonces, la conciencia tiene que ver con todo esto. Tomar conciencia no es solamente tomar conciencia de lo que está ocurriendo, de lo espiritual, de mi corazón, sino de todo este conjunto. Y de ahí es otra vez donde vuelvo a la palabra integrar. ¿Ok? Entonces, desde la integración, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para elegir el tipo de deporte que voy a hacer es tener en cuenta qué tipo de trabajo tengo, cuál es mi actividad a lo largo del día, qué es los momentos en donde me los puedo tomar, cómo llego después del trabajo, cómo me voy al trabajo, qué horarios tengo, y hacerlo, una estructura, un pequeño orden para poder tener esos días y dedicárselos. Es para nosotros, es para vosotros, es para que cada uno pueda estar mejor y poder llegar a una edad adulta, a una edad, a envejecer de una manera un poco más sana. ¿Sí? Bien, esto es por hoy, por ahora, lo que quería deciros con respecto al deporte, y así es como lo voy a titular, ¿sí? Más que nada porque quiero intentar ser específico con algunas cositas. Voy a hablar también en otro de los vídeos sobre nutrición y así sucesivamente iré dándole un pequeño matiz a cada uno de estos vídeos para que puedan ser un poquito más específicos y no daros vuelta y no confundiros con todo junto, ¿verdad? Porque mmm, me gusta a mí integrar todo. Sin embargo, pues también es verdad que cada una de todas estas tiene un porqué, tiene un para qué, tiene un significado y hay que entenderlos. Primero hay que entenderlos por separado para luego poder volver a integrarlos. Entonces, por resumir, gracias. Bueno, ya sabéis, si puedo ayudaros en algo, tenéis mis datos, me podéis encontrar en Facebook, me podéis encontrar en Instagram, me podéis encontrar aquí en YouTube. Así que muchas gracias y hasta la próxima.